Hola, buen día para todos. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a explicar cómo instalar el servicio de dominio de Active Directory utilizando Windows Server 2016. También se puede realizar con versiones posteriores o anteriores a esta. En esta ocasión tengo pues, dos máquinas que voy a utilizar. Windows Server 2016 y un cliente con Windows 10 para hacer las pruebas de conexión con el dominio y algunas políticas de grupo para ver si se nos aplica. ¿Listo? Las dos máquinas están conectadas con red interna, entonces esas son como las características principales que yo le tengo y ya el resto del disco duro y el resto ya es cuestión de ir manejando qué características o qué servicios van a ofrecer para ir llenando el disco listo. Entonces damos clic en iniciar. Mientras inicia, les recuerdo que el servicio de dominio de Active Directory es un servicio, pues como lo dice su nombre, de directorio, que nos permite almacenar y administrar mucha información de usuarios, de equipos de cómputo, de host, de impresoras, hasta de aplicaciones y de otros objetos de la red de una manera centralizada y segura. ¿Listo? Bien, entonces vamos a entrar. Automáticamente, como ya saben, el administrador del servidor se nos abre de una manera pues automática. En caso alguno de que no, entonces simplemente ustedes dan clic en inicio y acá encuentran el administrador del servidor. Bien. Las máquinas entonces ya tienen la red interna, esta tiene eh, la IP, creo que la 192.168.0.5, bien, esa va a ser la de nuestro servidor, ¿cierto? Ok. Entonces, como ustedes ya saben, Windows Server se basa en roles de servidor para instalar las diferentes herramientas o distintas herramientas con las que dará un servicio, ¿sí? En este caso, lo que queremos hacer es agregar el rol de Windows Server de controlador de dominio, ¿cierto? Para eso, vamos a ir a agregar roles y características. Damos clic en siguiente. Aquí dará comienzo el asistente para la instalación del controlador de dominio. Seguimos con la instalación basada en características en roles. Damos clic en siguiente. Aquí vamos a obtener como la información del servidor, que va a ser el encargado de hacer esto. Podemos observar la IP que tenemos y el nombre del servidor. Es una buena práctica pues cambiarle el nombre, porque podemos tener más de un servidor manejando diferentes servicios, entonces para poder identificar de una manera más rápida, ¿sí? En este caso, como es el único que tengo, lo voy a dejar así y le doy clic en siguiente. Él normalmente cuando lo cambian le toca reiniciar, él solicita reiniciar el equipo. Damos clic en siguiente. En este paso tendremos que realizar algunas acciones. Vamos a ubicar el servicio de dominio de Active Directory, que es este. Servicio de dominio de Active Directory. Listo. Agregamos las características y también vamos a agregar el servidor DNS. Y damos clic en siguiente. Nuevamente en siguiente. Aquí tenemos pues una información adicional sobre lo que es el servicio de dominio de Active Directory y el servidor DNS. Damos clic en siguiente. En esta ventana vamos a observar lo que hemos seleccionado para instalar. Yo le voy a dar clic acá en reiniciar automáticamente el servidor de destino, si es necesario. Damos clic en instalar.
y vamos a esperar que se complete este paso. Yo voy a pausar el video para que lo tengamos mucho más concreto, más corto. Bien, ya que terminó esa instalación, ahora lo que tenemos que hacer es completar el rol de configuración de nuestro servidor como controlador de dominio. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a agregar un nuevo dominio, lo que implica crear un bosque y después crear un árbol, que más adelante les estaré explicando qué significa cada una de esas palabras. Entonces le damos clic acá en promover este servidor a controlador de dominio. Aquí vamos a agregar un bosque. En Active Directory el bosque es una colección de uno o más dominios que van a compartir una misma estructura lógica. ¿Sí? Es como un catálogo global, es como un esquema, una estructura de carpetas donde vamos a contener toda la configuración. Le vamos a dar un nombre. En este caso le voy a decir que se llama cena.local. Y le damos clic en siguiente. En esta ventana pues vamos a encontrar varios parámetros. En nuestro caso vamos a dejar las opciones que vienen ya predefinidas y vamos a colocar únicamente la contraseña. Cabe destacar que no va a ser la misma contraseña del administrador del servidor, ¿sí? Es otra y que nos va a ayudar a reiniciar el Active Directory si es necesario. Damos clic en siguiente. En esta pantalla nos da la opción de crear una delegación DNS para el dominio. En nuestro caso no deseamos realizar esto, entonces vamos a pulsar siguiente. Y acá nos va a arrojar el nombre de dominio de NetBIOS de acuerdo al bosque que creamos anteriormente. Ahí tenemos Cena. Con este NetBIOS es que vamos a agregar después a los equipos clientes al dominio. Entonces recordemos que es Cena en mayúscula. Siguiente. Aquí nos muestra la ubicación de las bases de datos de Active Directory con los archivos de registro y los symbol. Como no deseamos cambiar las rutas de la base de datos del dominio, entonces vamos a darle siguiente. Aquí podemos revisar nuevamente las selecciones que hemos elegido. Damos clic en siguiente. Aquí vamos a esperar unos segundos para que nos aparezcan ya las opciones activas para instalar. Damos clic en instalar. Vamos a esperar algunos minutos. Yo voy a pausar nuevamente el video y ya continuamos. Va a pasar algún tiempo para que se realice la instalación. Entonces, una vez se realice la instalación, va a quedar predefinido el bosque que creamos y va a necesitar reiniciar el equipo. Entonces, damos clic en cerrar para que reinicie. Esta opción también tarda algunos minutos, entonces yo voy a pausar el video. Bien, después de un largo tiempo esperando que se crearan todas las dependencias, todos los objetos, las unidades organizativas que tiene Active Directory por defecto, ya iniciamos nuevamente, entonces vamos a entrar. Antes de ingresar, nos podemos dar cuenta acá que ya tenemos nuestro dominio Cena. Esto es lo que nos diferencia de un usuario local a un usuario de dominio. ¿Listo? Ingresamos y vamos a comprobar que nuestro Active Directory quedó establecido.
Aquí en el panel vamos a esperar a que nos aparezcan nuestros servidores. Aquí lo vemos, el de Active Directory y el DNS. Ahora vamos a herramientas y podemos ir a cada sitio a hacer usuarios, equipos de Active Directory y vamos a ver toda la estructura del bosque que se creó. Ya, acá. Esperemos a que cargue. Y aquí encontramos nosotros el bosque que se llama escena local. Y encontramos todas esas carpetas que están a este lado. Son carpetas que se les llaman unidades organizativas. Y dentro de ellas, digamos acá estos usuarios, tienen varios usuarios ya creados, pues predeterminados, predefinidos, con algunas reglas, con algunas políticas, con algunas características en las cuentas creadas para los usuarios. Entonces, miren que tenemos aquí el administrador, administrador de dominio, administrador de grupos, administrador de empresas, usuario de invitado. Cada uno de esos usuarios se les define o se les llama acá en Active Directory objetos, y cada uno de esos objetos o los usuarios tienen muchas características. Si nosotros llegamos y abrimos una, doble clic o clic derecho propiedades, mire que tenemos muchas características acá. Que la idea es que todo eso esté diligenciado, ¿sí? Entre más información tenga de ese objeto, mucho mejor va a ser eh, aplicar algunas políticas de seguridad o controles frente a ese usuario y frente a cada uno de los objetos que ya habíamos hablado anteriormente que controlaba Active Directory, como computadores, como impresoras, como, usuarios, incluso aplicaciones. Bien, entonces acá ya podemos decir que quedó completamente eh, instalado en nuestro servicio. Aquí en dominio, el controlador de dominio, podemos observar que ya lo tenemos. Entonces ya está funcional. ¿Listo? Ahora vamos a iniciar ya con la creación de algunas unidades organizativas, que ya enseguida les comparto la información. Bien, entonces las unidades organizativas en Active Directory son objetos contenedores dentro de un dominio, con los que vamos a poder agrupar para organizar muchos otros objetos, ¿sí? Como pueden ser usuarios del dominio, grupos de usuarios, equipos, también otras unidades organizativas que tienen que compartir entre sí algunas necesidades que son muy comunes y que se pueden administrar y configurar. Bien. Gracias a las unidades organizativas vamos a poder generar dentro de nuestro dominio de Active Directory un árbol de contenedores que va a representar como la estructura jerárquica que vamos a necesitar dentro de nuestra organización. Eso que ustedes ven acá al lado izquierdo es una arquitectura jerárquica. ¿Listo? Que cada vez que tiene pues información, eso se va desplegando y vamos a consumir muchos más objetos, muchas más unidades organizativas dentro de nuestro dominio. Bien, entonces, como lo pudieron observar, aquí tenemos muchos usuarios, acá tenemos, cuando estemos agregando computadores, pues nos van a quedar en este lado, los computadores agregados al dominio. Vamos a iniciar entonces con la creación de una unidad organizativa. En este caso, si queremos, podemos seguir colocando los usuarios acá o simplemente creamos una unidad organizativa para nosotros. ¿Sí? Entonces, para agregar la unidad organizativa, vamos a darle clic derecho a nuestro bosque. Clic derecho, nuevo, unidad organizativa. Le vamos a dar un nombre. En este caso, digamos que va a ser una unidad organizativa de otros usuarios.
Listo. Entonces, tenemos las usuarios. Listo. Usuarios, damos clic en aceptar. Mire que está protegido el contenedor por si de pronto tenemos algún error y la eliminamos, cosa que no se puede eliminar así fácilmente. Les damos a aceptar y aquí ya creamos una unidad organizativa para nosotros, ¿cierto? Usuarios. Listo. Teniendo entonces esta unidad organizativa ya, que se llama usuarios, vamos a crear algunos usuarios que son los que van para poder loguearse dentro del dominio en los diferentes equipos que va a tener nuestra red. Entonces, damos clic derecho, damos clic nuevo, usuario, llamemos ese usuario Paula, apellidos, coloquemos esto bien acá. La idea es poder como obtener mucha información de los usuarios que van a estar comprometidos dentro de nuestro dominio. Bien, eso más adelante les va a servir para cuestiones de seguridad y en este caso para centralizar en bases de datos de Active Directory, pues toda esa información sea más fácil administrarla. Y que inicie con Paula A. Sí, que quede así, Paula A. Ya es cuestión de cómo ustedes lo quieran dejar ahí. Puede ser el nombre completo, puede ser las iniciales, como sean las políticas eh, de administración de la información dentro de la empresa, como se vayan a manejar. En este caso lo voy a dejar así, Paula A. Listo. Damos clic en siguiente. Observen aquí antes de esto. Observen aquí que el inicio de la sesión va a ser con esta y que va a quedar el nombre de inicio de sesión con el usuario Sena/Paula A. Listo. Siguiente, una contraseña para ella. Entonces en este caso va a ser listo. Aquí tenemos dentro de la cuenta varias características. Una de ellas es que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Otra es que el usuario no puede cambiar la contraseña, sino que se queda con la que le dejamos. Que la contraseña nunca expira y que la cuenta esté deshabilitada. ¿Sí? Cuando hay un usuario que queremos sacarlo del sistema, del dominio. Entonces, en este caso, vamos a dejar que el usuario, que la contraseña nunca expire. Bueno, tengo que desactivar acá, listo. Y que el usuario no puede cambiar la contraseña. Si la hubieran dejado en esta, de acá únicamente en esta de arriba, para ingresar al dominio, entonces necesita que ese equipo entre primero al dominio y después podamos ingresarle los demás usuarios, ¿cierto? Porque si vamos a ingresarle, digamos, a Paula, en este caso, el equipo cliente, como no está conectado al dominio, no va a conocer al usuario. Y como le estamos diciendo que el usuario debe cambiar la contraseña, nos va a aparecer ahí un error en el inicio de sesión diciendo que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Entonces la idea es ingresar con un usuario diferente, en este caso el administrador. ¿Vale? Pero lo vamos a dejar en este ejemplo, vamos a dejar así. El usuario no puede cambiar la contraseña y la contraseña nunca expira. Siguiente. Aquí tenemos un detallado de lo que se va a crear y finalizar. Y ya tenemos a nuestro usuario, nuestro primer usuario aquí, Paula Arbeláez. Si le damos doble clic, nos va a abrir las características de este objeto. O clic derecho, propiedades, como quieran. También pueden restablecer ustedes con clic derecho, restablecer la contraseña, enviar correos, miren todas estas como deshabilitar la cuenta, agregar a un grupo, que ya lo vamos a ver también, incluso volver a cambiar el nombre. También como no conocemos la cuenta administrador, la contraseña, entonces la podemos cambiar también, ¿vale? En usuarios, ustedes también pueden darle clic derecho, digamos, a administrador, restablecer contraseña y colocarles una. Bien, el usuario debe cambiar la contraseña, no, dejémoslo que siga con esa.
se ha cambiado la contraseña. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, si ustedes crean usuarios donde ellos tengan que cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, les va a aparecer un error. Entonces, para que ustedes puedan ingresar y añadir ese equipo al dominio, lo pueden hacer con el administrador directamente, si ya tienen la contraseña. Bien, aquí entonces tenemos a este usuario. Vamos a abrir y podemos observar, recuerde que son objetos dentro de Active Directory. Podemos observar todas estas características. Importante, pues todas las pestañas, pero para nosotros en este ejemplo vamos a tener en cuenta la pestaña cuenta, y aquí tenemos algo muy interesante. Entonces, tenemos que la sesión va a ser iniciar con Paula A, y este va a ser pues el dominio. Aquí tenemos un botoncito de horas de inicio de sesión. Si le damos clic, podemos observar que de una manera predefinida ya tenemos que ese usuario puede ingresar todos los días, las 24 horas. ¿Sí? Acá, pues la idea es que de acuerdo a las políticas de seguridad y de la información que se maneje en la empresa, pues se otorguen medidas más restrictivas. Por ejemplo, para quitar esto, entonces le damos aquí inicio de sesión denegado. Y digamos que este usuario va a entrar de lunes, desde las 0, no, desde las 0 tampoco, desde las 8 más o menos, ahí 8, desde las 8 hasta de 8 a 8 de la noche, ¿sí? Pero entonces que me ingrese todo el día, de 8 a 8, todos los días, ¿bien? Y le damos clic en inicio permitido, bueno, hasta el sábado nomás, ¿no? Hasta el sábado, domingo, ¿no? Y entonces ya tenemos que ese usuario va a ingresar todos esos días a esa hora determinada. Si ingresa a una hora que no se contemple dentro de esta política, entonces no va a poder ingresar. Le va a aparecer un error. Bien, y le damos a aceptar. Y ya quedó esa hora de inicio de sesión asignada. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarla como estaba. Bien, y acá, iniciar sesión en, vamos a encontrar que pueden iniciar sesión en todos los equipos o en los siguientes equipos. En todos los equipos normalmente se deja porque tengamos en cuenta de que como pertenecemos a un dominio y que nuestra información está ya en las bases de datos de Active Directory dentro de ese dominio, entonces es normal que si nuestro equipo se nos daña o se desconfigura, lo que sea, podemos ir a otro equipo y loguearnos desde ese equipo. ¿Por qué? Porque está dentro del dominio. ¿Sí? No está de una manera local, sino que está dentro del dominio. Entonces, lo vamos a dejar así, todos los equipos. En caso alguno de que nosotros únicamente vamos a identificar un usuario y le vamos a decir, usted únicamente se tiene que trabajar en este equipo, en el equipo X, entonces simplemente le damos los siguientes equipos y aquí agregamos el equipo. ¿Sí? Hay que agregarlo con el nombre exacto del equipo, porque pues aquí no tenemos una opción de buscar dentro de la base de datos de Active Directory, ¿sí? Que es algo que es incómodo a veces porque tiene que escribirlo tal cual. Bien, entonces lo vamos a dejar que en todos los equipos y le damos clic en aceptar. Aquí volvemos a ver las opciones de la cuenta que habíamos configurado anteriormente, la podemos cambiar desde acá. La cuenta expira, que nunca expire o que tenga una fecha de caducidad de la cuenta. Digamos que como todo se acaba el 15, es que el día 15 de diciembre de 2020 ya no tenemos cuenta. Es aplicar y aceptar. Ya tenemos una configuración previa de las opciones de la cuenta de este usuario. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectar un equipo al dominio y mirar si este usuario se puede loguear. Bien, ahora que ya tenemos creado al usuario, entonces vamos a irnos a nuestra máquina cliente, en este caso Windows 10, que la tengo acá. Bien, vamos a verificar qué IP tiene. Tiene la 0.10.
no está alojado en ningún dominio. Cerramos esto. Vamos acá al adaptador de red y vamos a las propiedades de este adaptador. Y aquí tenemos como pues, la configuración de la dirección IP. Vamos a agregarle acá el servidor, la IP del servidor con el que estamos emitiendo pues ese directorio activo. Y le vamos a aceptar. Listo. Lo que yo siempre hago, no sé ustedes qué harán. Yo desactivo siempre el adaptador y lo vuelvo a habilitar. Bien, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a conectar este equipo con el dominio. Entonces vamos acá a esta carpeta, damos clic derecho en equipo, vamos a propiedades, vamos acá donde dice cambiar la configuración, aquí en cambiar. Bien, y llegamos a esa pantalla. Estamos trabajando bajo un grupo de trabajo que viene predefinido ya, predeterminado, que se llama Workgroup. ¿Listo? Que incluso se pueden conectar en red utilizando ámbitos, donde comparten información que vienen predefinidos en Windows. Entonces, nosotros queremos es entrar a un dominio. Entonces le damos clic acá en dominio. ¿Listo? El nombre del equipo, de acuerdo a como ustedes tengan las políticas de distribución de información dentro de su infraestructura de red, ustedes le pueden cambiar ese nombre, ¿vale? Recuerdan anteriormente que les había dicho que un usuario puede entrar a un equipo, tiene que ser con ese nombre de este equipo que se le deja acá. En este caso lo vamos a dejar así. Y vamos a escribir es nuestro dominio de NetBIOS, que fue Sena. Vamos a aceptar. Y acá es donde yo les decía que si tienen algún usuario, con una cuenta, con este tipo de cuenta, espera un momento y lo miramos acá. Digamos que tenemos este usuario, pero lo tenemos con una opción de cuenta de que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Cuando ustedes están logueando aquí, les aparece un error, les va a aparecer un error, ¿sí? Donde dice que el usuario debe cambiar la contraseña en el inicio de sesión. Siempre cuando pasa eso es porque ustedes deben ingresar con un usuario, en este caso administrador, que tenga roles administrativos en la parte del dominio y que pueda colocar ese equipo en el dominio directamente para que usted después, ya que el equipo está en el dominio, pueda ingresar. ¿Por qué? Porque resulta que ese usuario no lo conocen, ¿sí? Es más, el equipo no está dentro del dominio, no conoce el usuario y de repeso tiene que cambiar la contraseña. Entonces, si aparece algunas cositas ahí que son características de la cuenta, que le aparece que este usuario debe cambiar la contraseña al próximo inicio de sesión, pero no lo va a dejar entrar. Entonces, ahí tendrían que ingresar con el administrador y después sí ingresar con los roles, con las credenciales de ese usuario. En este caso, no lo tenemos, entonces simplemente Paula A y la contraseña. Puede tardar un poco o puede ser muy rápido. Inmediatamente cuando él coge el dominio, nos exige reiniciar el equipo. Parece que se unió correctamente al dominio Sena. Vamos a aceptar y va a decir que necesita reiniciar. Reiniciamos la máquina. Voy a pausar el video para continuar con mucho más ágil. Bien,
Ya estamos acá nuevamente, entonces vamos a ingresar y nos damos cuenta de algo, de que ya tenemos dos opciones para ingresar como usuarios. Una que entra con el cliente localmente y otro que va a ingresar con el dominio Sena. ¿Listo? Simplemente entonces escribimos acá el nombre de nuestro usuario, nuevamente la contraseña y le damos iniciar sesión. Y ya nos reconoce el usuario que creamos dentro de ese objeto que creamos, que es el usuario, dentro de nuestro dominio. Con este usuario y con las características de la cuenta, este usuario va a poder ingresar en determinadas horas, fechas y en cualquier equipo que quiera o en un equipo que se le restrinja para utilizar. Listo. Entonces, acá ya inicia como con el chequeo y preparativos del escritorio y todo lo que tiene que ver con el entorno de Windows. Y aquí ya tendríamos este usuario logueado. Así es que trabajamos con la parte de usuarios. Ya con esto, por ejemplo, que este usuario ya está logueado, usted podría crear otro usuario. Bien, entonces, para probar el otro usuario que vamos a crear, vamos a cerrar pues em, la sesión. Digamos que cerrar sesión. Y vamos a crear otro usuario. Acá vamos a crear un nuevo usuario. Este usuario entonces lo voy a llamar Cristian. Un momento, recuerde que hay que colocar los datos bien, porque son bases de datos. Recuerde que se pueden replicar en diferentes directorios activos. Aquí le vamos a colocar que inicie con Cristian T. Siguiente. Vamos a dejarle una contraseña también. Listo, le vamos a decir que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Listo. Lo siguiente y finalizar. Ya tenemos el usuario ahí creado. Vamos a ir nuevamente a la máquina de Windows 10. Ya como tenemos este equipo asociado al dominio, ya podemos ingresar con un usuario con ese tipo de características. Anteriormente les había dicho yo que se podía ingresar con el administrador. Sí, pues para no tener que esperar a otro usuario, sí, que esté en el dominio. Entonces, estamos con otro usuario. Asistente. Y vamos a colocar la contraseña y le damos a iniciar. Nos aparece una vez, se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar sesión. ¿Listo? Le damos a aceptar, vamos a cambiar la contraseña. Y damos a iniciar. Se cambió su contraseña, entonces vamos a entrar a este equipo nuevamente y vuelve y hace todo el proceso de preparación de entorno de escritorio y todo lo que tiene que ver con el entorno visual de Windows. Y listo. Ahí tendríamos ya los dos tipos de usuario creados. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar algunas políticas de grupo o más conocidas como GPOs. Bien. Antes de ingresar con lo que llamamos políticas de grupo o más conocidas como GPO, vamos a crear algunos objetos que son llamados también grupos y que nos ayudan, en este caso, a reunir las cuentas de usuario, las cuentas de equipo, otras cuentas de grupos en otras unidades administrables.
Bien, esto con el fin de qué? De facilitarnos la vida en la parte de administración de datos o de información dentro de nuestra estructura de red, y en este caso en Active Directory, que es la base de datos centralizada. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que usted puede tener muchos usuarios, pero necesita dividir esos usuarios en diferentes grupos. Bien, por ejemplo, puede que de todos esos usuarios existan usuarios que trabajan en la parte administrativa, entonces pueden crear un grupo administrativo, o pueden crear un grupo de instructores, o pueden crear un grupo de aprendices donde ustedes tuvieran su propio usuario, ¿cierto? Y a la hora de aplicar las políticas de grupo, sería mucho más fácil en vez de coger un usuario, otro usuario, o sea, uno por uno, sino que ya como están agrupados, simplemente aplico la política a ese grupo. Pero, pues para hacer ese tipo de acciones hay que tener un poco de lógica y mirar cómo es que se realiza. Por ejemplo, en usuarios se podría crear otra unidad organizativa dentro de esa y se podría colocar, digamos, em, administrativos, y le damos a aceptar. Y dentro de esos usuarios también pueden ir ustedes. Este es un ejemplo, ¿no? Los aprendices. Bien. Y ya dentro de esos unidades organizativas, dentro de estos grupos, perdón, dentro de estas unidades organizativas podemos crear los grupos. Entonces simplemente le damos clic derecho, nuevo, grupo, y tenemos esto acá. ¿Sí? Ya sabemos que esos grupos sirven para agrupar cada una de los objetos que queramos pues, manipular intencionalmente para aplicar algunas políticas de grupo. Bien. En Active Directory existen dos tipos de grupos, los de distribución y los de seguridad. Distribución y seguridad. Se pueden utilizar los grupos de distribución para crear listas de distribución de correos electrónicos. Y los grupos de seguridad son para asignar permisos a los recursos compartidos. En este caso nosotros necesitamos eso. Entonces le damos en seguridad. Y cuando son en ámbitos de dominio local, dominio global y dominio universal, lo utilizamos en el dominio global porque resulta que los miembros de los grupos globales pueden incluir cuentas del mismo dominio que el grupo global primario. O sea, que se van a utilizar para administrar objetos del directorio que requieran un mantenimiento diario, como las cuentas de usuario y las de equipo. Bien, entonces por eso necesitamos trabajar con esa. Las demás ámbitos de cuentas de grupos que están ahí son para poder agregar más bosques, trabajar con diferentes dominios, pero pues nosotros tenemos que trabajar con lo que, de acuerdo pues a las características que hemos implementado en nuestra empresa. En este caso la vamos a ver así. En este grupo le vamos a dejar, por ejemplo, grupo de aprendices. Bien, grupo de aprendices. Y eso que lo estoy dejando como si fueran aprendices de una misma tecnología y ya. Pero si hubieran muchos más, pues entonces sería grupo de redes, grupo de mantenimiento, grupo de sistemas, etc. Ay, no, lo copié mal. Entonces se puede pasar acá a este otro. Y listo. Ya tenemos aquí la aprendiz. Y en administrativo, pues hacemos lo mismo. Nuevo grupo. Entonces le colocamos G admin. Listo. G admin. Bueno, y aceptar. Ya tenemos los dos grupos. Ahora lo que podemos hacer es que, digamos que este usuario sea un administrativo y esta usuaria sea un aprendiz. Entonces, clic derecho, agregar a un grupo y ya sabemos cómo se llaman los grupos.
Entonces, digamos, podemos escribir así, admin. Le damos aquí en comprobar nombres y él nos autocompleta. O si hay más parecidos, pues aparecen ahí, ya los seleccionamos. Vamos a aceptar. Bien. Y acá, vamos a agregar un grupo y era aprendiz, ¿cierto? Ahí, un momento. Era G, creo que era así. Aprendices, sí. Aceptar. Ya son dos usuarios que están en dos grupos diferentes, en dos unidades organizativas, donde podemos aplicarles las políticas de grupo a cada uno de ellos. Listo. Ahora sí podemos hablar de lo que son las políticas de grupo. Bien. En Windows Server 2016, 2019, 2012, existen una utilidad integrada del sistema que son las directivas de políticas de grupo. Una GPO, que son conocidas como GPO, es básicamente una política que vamos a poder crear y editar y que vamos a poder eliminar en cualquier momento, ¿sí? Y la utilizamos para permitir establecer configuraciones de los diferentes objetos que queramos administrar, como usuarios, equipos. En este caso, podemos administrar estos objetos y si administramos este administrativo, pues va a coger a todos los usuarios que están dentro de ese grupo. ¿Listo? Y no vamos a tener que aplicárselas a cada uno de ellos. De eso se trata. Bien. Para realizar este tipo de políticas, cerramos acá y tenemos que ir a herramientas, administración de directivas de grupo. Esto normalmente aparece acá abajo. Aquí podemos observar el bosque que se creó cuando configuramos el Active Directory. En este caso podemos ver el dominio. Dentro del dominio podemos ver la estructura de árbol que tenemos con las diferentes unidades organizativas que hemos creado. ¿Sí? Entonces vamos a crear la GPO. Le damos clic derecho al dominio y crear una nueva GPO. Crear una GPO. Listo. No nueva porque no tenemos. Si tuviéramos otros dominios, otras GPOs creadas, podríamos vincular esas GPOs a ese dominio. Entonces damos clic en crear. Colocamos un nombre. En este caso lo que vamos a mostrar acá es que el usuario no pueda agregar o quitar los programas del equipo. ¿Sí? Entonces GPO, el nombre puede ser cualquiera. Listo. GPO eliminar programas. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Normalmente aparece acá abajo. Si ustedes la tienen así, únicamente la van a desplegar y ya la pueden observar. Aquí la tenemos. Entonces le damos clic derecho, editar, y podemos observar el administrador de directivas de grupo en cuanto a la parte de edición. Entonces encontramos acá la configuración del equipo y la configuración del usuario y las diferentes opciones entre directivas y preferencias. Cada una de ellas tiene diferentes opciones dependiendo a lo que puede tratar esa directiva: configuración de software, configuración de Windows, plantillas administrativas. Cada una de ellas trae pues como sus opciones, ¿sí? No, esas opciones no es que se repitan, cada una trae sus opciones y de acuerdo a esas opciones es que uno implementa. Bien, en este caso vamos a trabajar con la configuración de usuarios. Entonces vamos a ingresar desplegamos acá, directivas y preferencias. Vamos a ingresar por plantillas administrativas, definiciones de directiva. Entonces, si la desplegamos, vamos a encontrar, vamos a desplegar todas estas. En configuración de software tenemos instalación de software. En configuración de Windows tenemos scripts, configuración de seguridad,
redirección de carpetas, impresoras implementadas. En nuestro caso, como lo que queremos hacer es que el usuario no pueda quitar programas, eliminarlos. Entonces vamos a ir a lo que es el panel de control, lo desplegamos y aquí está agregar o quitar programas. Lo seleccionamos y nos aparecen acá al lado derecho, nos aparece las diferentes opciones que tenemos para con esa característica de agregar o quitar programas. Y lo que queremos es que no pueda hacerlo. Entonces, acá, bueno, esto podemos de pronto ampliar un poquito para que se corra. Bien, entonces tenemos las diferentes opciones acá. Especificar categoría predeterminada para agregar nuevos programas, no. Ocultar la opción agregar un programa, no. Ocultar la opción agregar programas de Microsoft, agregar programas de red. Ocultar la opción de agregar nuevos programas, quitar, agregar o quitar programas. Esa la queremos. Simplemente, y el estado es que no está configurada, o sea que él puede hacer lo que quiera. Entonces, le damos clic derecho, editar, y vamos a deshabilitar esa opción, quitar, agregar o quitar programas. Deshabilitar, bajamos un poquito y le damos aplicar y aceptar. Listo. Ya creando esa GPO, ya todos los usuarios que están dentro del dominio no pueden quitar programas, ¿sí? Agregar o quitar programas. Si quisiéramos únicamente vincularla con una sola, digamos con los administrativos o los aprendices, son los que no pueden hacer eso. Entonces simplemente le habíamos dado clic derecho acá en esta GPO y hubiéramos creado, perdón, en esta unidad organizativa y hubiéramos creado una GPO desde ahí, que únicamente afectara a los aprendices. Porque en este caso la creamos en el dominio, entonces va a afectar a todos. Entonces la vamos a probar, listo. Vamos a ir a un usuario. Entremos con el mío. Vamos a ir al panel de control. Y vamos a desinstalar algún programa. Inmediatamente nos aparece que no hay programas instalados en el equipo. ¿Sí? En caso de que no estuviera la GPO, pues van a aparecer los programas acá y vamos a poder desinstalarlos o vamos a poder agregar algún programa, pero en este caso no lo podemos hacer. Bien, entonces de eso trata el directorio activo, de tener una base de datos centralizada donde tengamos agrupado mediante contenedores, en este caso, ¿sí? Llamadas unidades organizativas. Dentro de estas vamos a tener objetos que pueden ser usuarios, pueden ser equipos, pueden ser, no sé, impresoras. Y estos objetos van a contener características que pueden ser utilizadas a favor de la administración de estos recursos. ¿Sí? Aparte de eso, se pueden agrupar mediante los grupos que ya se crearon y esos grupos a su vez se les puede aplicar, gracias a las unidades organizativas, se les puede aplicar la GPO, las políticas de grupo, y ya basándose en los requisitos que tenga o las políticas de seguridad de la empresa en cuanto a la información, en cuanto a los hosts que se trabajan, a los clientes, todo ese recurso se le puede aplicar y de una manera pues muy efectiva. Ya se dieron cuenta que puede ser para todo el dominio o puede ser para algunas unidades organizativas y ya con eso tendríamos una distribución de red administrable para nuestra empresa. Bien, eso era todo. Muchas gracias por la paciencia porque pues siempre es larguito el vídeo. Espero
que lo aprendan y lo practiquen. Hasta luego.